La energía mueve el mundo y cada civilización tiene un tipo de fuente de energía que la define. La forma de producir en tiempos de paz y en tiempos de guerra guarda estrecha relación con la energía que usamos. Hoy, en el mapa, conoceremos más de las fuentes de energía. Decenas, cientos de años de prehistoria. Apenas 5.000 años de revolución neolítica. Aparece la escritura en sus diversas formas. 2.500 años de historia. Desde esos inicios, la humanidad necesita energía. Lo primero que debemos saber es que la energía es trabajo. La energía es la fuerza con la que se puede realizar un trabajo. Primero tenemos que ver la definición, la contextualización de lo que es energía, para ponernos en contexto y poder ver de manera amplia, de manera integral y de la mejor manera posible el tema de la energía. Antes de la aparición del petróleo, la humanidad ya emplea la tracción animal, los molinos de viento, los molinos de agua, la leña y el carbón. Antes del petróleo predominaba el carbón. Y hay dos tipos de carbón fundamentalmente, el carbón mineral, que es el que se extrae de las minas, y el carbón vegetal, que es el que proviene de la madera. Ya viéndolo por densidad de potencia, estas fuentes que llaman alternativas tienen un problema desde el punto de vista del desarrollo de la civilización. Porque mientras la civilización se concentra, las energías alternativas son dispersas. Antes, cuando tenías una población rural mayor, y el petróleo, en el siglo XVIII, que nadie hablaba de petróleo, entonces la gente vivía de fuentes que hoy consideramos alternativas. Claro, porque eran tan dispersas como la población. Que en las transiciones energéticas que encontramos en la historia, ninguna fuente sustituye a otra. Una cambia o sea, sí puede ser que una se haga más predominante que otra. Pero, por ejemplo, con la aparición del petróleo no hemos dejado de consumir carbón. De hecho, la fuente más utilizada después del petróleo es el carbón. O sea, el mundo depende del carbón, que es otro hidrocarburo, solo que es sólido. O sea, en las transiciones no dejamos de usar la fuente anterior. Antes usábamos el carbón principalmente, la tracción animal o humana. Y fíjate que las relaciones geopolíticas eran diferentes también, porque los tiempos de viaje eran mucho mayores. O sea, ves que hay un esquema, un modelo distinto de operación, de comunicación. Y esto, por supuesto, insisto con esto, cambia las relaciones de poder. Con la aparición del petróleo, que fíjate que aparece en la Primera Guerra Mundial, como su hegemonía se manifiesta ahí, quien dominaba esta fuente dominaba en la guerra. Como decíamos, antes era el carbón y antes de eso, bueno, el viento, lo que había, porque no había ese desarrollo industrial. En la era industrial, y en especial hacia finales del siglo XIX, se produce un salto de la era del vapor a la era del combustible obtenido del petróleo. Y del petróleo se obtiene no solamente combustible, sino muchos materiales y productos. Tenemos madera, carbón, que ha sido las transiciones que ha tenido la humanidad, y luego el petróleo. El petróleo se da a partir de la creación de la barrena giratoria, que logra cavar más profundamente y llegar al petróleo, que está más profundo, porque no se lograba hacer porque la técnica eran de taladro y solamente se lograba, era muy mínimo el impacto. Entonces esa técnica de martillo, llamada de martillo en el mundo petrolero, hacía que los pozos petroleros que se conocieran eran muy mínimos. Su producción era muy mínima, entonces no era viable industrialmente y masivamente. Y se mantuvo entonces el carbón durante todo ese tiempo, 1700, 1800, 1900, hasta 1900, que se da masivamente con la introducción de la barrena giratoria. Y se origina en gran medida, con mucha más fuerza de lo que se conocía en 1800, desde Bakú, Azerbaiyán, antiguo imperio ruso, la era del petróleo en Pensilvania, en Texas, Estados Unidos,
que anteriormente era territorio mexicano. El petróleo yo lo saco y lo transporto en buque, tal como él es. No tengo que transformarlo. A eso me refiero. Entonces, el que no lo tiene empieza a consumir cosas que no tiene. Entonces, la transición va a requerir del consumo de lo que es disponible localmente. Y esto ya es un cambio radical en el modelo civilizatorio. La humanidad dispone de muchas fuentes energéticas que se enmarcan en dos conceptos principales: renovables y no renovables, y ahora se le suma las energías limpias, que se diferencian un tanto de las energías renovables. Las energías renovables se regeneran de forma natural. Las energías renovables no son limitadas, pues. Tienen una capacidad transformadora en sí misma y de regeneración en sí misma. Como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, etc. La energía no renovable son las energías que son limitadas, principalmente los combustibles fósiles. Conocemos mayormente el petróleo, pero también está el carbón y también está el gas natural, por ejemplo, entre otras energías que se consideran como que son limitadas, mayormente provienen de la biomasa o de otros tipos de fuentes orgánicas que están presentes en la naturaleza y han sido llevadas a cabo durante millones de años, miles, millones de años, por procesos de descomposición o de temperatura, etc. Se insiste en la idea de buscar un cambio de fuente o que la civilización comience a depender de una fuente distinta, ¿no? Por el efecto de la contaminación, que luego se deriva en un cambio climático o en un recalentamiento global, que es otro nombre que le han puesto al fenómeno. La realidad es que la civilización se desarrolla en función también de la fuente que tiene. Es decir, cuando vemos una curva, por ejemplo, del crecimiento poblacional y la comparamos con el crecimiento del consumo energético, vemos que hay una correlación muy fuerte. Son curvas que se parecen, ¿no? Lo que no se puede determinar es si el consumo de energía sube porque sube la población o si es que la población sube porque hay más energía disponible. No se puede determinar. En estudios que se han realizado se ha demostrado que en las poblaciones donde hay, o digamos en los países que tienen más población, no son precisamente los países que tienen mayor consumo de energía. Al regreso de la pausa, tradicionalmente se clasifica las fuentes de energía de diversas formas. La paradoja está en que para impulsar el uso de otras fuentes de energía es preciso valerse de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo. La sociedad o la civilización se configura en torno a la fuente de energía que utiliza. Y esto es muy importante de entender, porque cuando se plantea una transición, es decir, un cambio de la fuente principal, tienes que entender que va a cambiar la civilización también. Y nuestra civilización, hoy mismo, se ha venido concentrando en ciudades. La población rural hoy en día es menor que la población urbana porque el esquema o el modelo civilizatorio la está concentrando en ciudades y es necesario entonces que la fuente de energía sea tan concentrada como la población, aún más concentrada que la población. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una cantidad de terreno o de espacio para desarrollar una ciudad, el espacio que necesito para desarrollar la fuente de energía no puede ser mayor. Tiene que ser mucho menor. Y esto es lo que le llamamos densidad de potencia. Es decir, la fuente que se desarrolla tiene que ocupar un espacio mucho menor. ¿Qué vemos con la energía solar, por ejemplo? En la tecnología actual, tal y como la aprovechas con paneles solares, que requieren de grandes extensiones de territorio. Ya viéndolo por densidad de potencia, estas fuentes que llaman alternativas tienen un problema desde el punto de vista del desarrollo de la civilización. Porque mientras la civilización se concentra, las energías alternativas son dispersas. Antes, cuando tenías una población rural mayor y el petróleo, en el siglo XVIII, que nadie hablaba de petróleo, entonces la gente vivía de fuentes que hoy consideramos alternativas. Claro, porque eran tan dispersas como la población.
Un segundo aspecto a considerar amplía la comprensión del fenómeno en torno a las fuentes de energía. El otro es el tema de la tasa de retorno energético. O sea, tú necesitas invertir una cantidad de energía para obtener otra cantidad de energía. Entonces, si por ejemplo vas a sembrar cereales, las personas que trabajan el cultivo del cereal tienen que comer una cantidad menor de cereal que la que van a producir. No puede ser mayor, porque si no, no es viable. Lo mismo pasa con la energía. Si para extraer petróleo yo necesito maquinarias que utilizan combustible, es decir, que al final consumen petróleo. Ahora, el consumo de ese petróleo tiene que ser mucho menor que el que van a producir. Entonces, la energía que tú requieres para producir petróleo hoy por hoy es algo así como 20 veces menor. Es decir, por cada unidad de energía que utilizas para producir petróleo, estás extrayendo unas 20 unidades de petróleo, más o menos en números redondos. Lo que va a ocurrir con otras fuentes de energía es que este número es mucho menor y esto hace que las fuentes alternativas sean menos viables. Entonces el desarrollo tecnológico debe apuntar a incrementar la tasa de retorno energético de estas fuentes que denominan como alternativas. Desde la Universidad Pública de Nueva York se hicieron unos estudios en los años 80, el profesor llamado Charles Hall, sobre una fórmula que progresivamente fue aceptada en la Academia Mundial, llamada tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético te calcula la diferencia, la capacidad energética de todas las fuentes energéticas. O sea, con esta fórmula se puede calcular cualquier fuente energética, sea renovable o no, o limpia o no, combustibles fósiles, etcétera. Se puede hacer el cálculo. Esta fórmula dice que el petróleo es la fuente de mayor calidad. ¿Qué hace esta fórmula? Esta fórmula te mide la energía que tú puedes invertir y la energía que puedes obtener y el excedente que te queda para ser introducido en la sociedad para los diferentes bienes y servicios, para los diferentes productos. Esta fórmula te ayuda de manera genial a hacer ese cálculo y esos cálculos han indicado que el petróleo es la fuente de mayor calidad con una ventaja muy amplia al resto de la fuente. La tasa de retorno energético contempla todos estos factores de rentabilidad, de eficiencia, de la capacidad energética del recurso, lo que te brinda, lo que tú inviertes y lo que obtienes. En la actualidad, son muchos los que hablan de la transición energética, pero pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Los países industrializados, consumidores de grandes volúmenes de petróleo, siguen en una búsqueda y explotación constante del petróleo, mientras sostienen un discurso que culpa a los productores de cualquier sobreexplotación. Y el otro tema que es muy importante es el costo. ¿Ves? Porque durante un siglo el mundo se ha venido desarrollando en torno al petróleo y esto ha generado unas infraestructuras, una industria, todo un montaje tecnológico que depende de esta fuente. Ahora tienes que desmontar todo esto y desarrollar otra fuente y esto tiene un costo asociado. ¿Quién tiene o quién va a asumir el costo? Esto es algo importante de ver. Entonces yo creo que se promueve en el mundo la idea de que tienes que asumir la transición sin hablar de quién a quién se le transfiere ese costo de desarrollo tecnológico. Y esto es muy importante porque al final lo que debemos consumir es lo que tenemos, no lo que no tenemos. Parece lógico, ¿verdad? Pero en realidad consumimos lo que no tenemos. O sea, consumimos cosas importadas de lejos. No tendemos en el mundo actual a consumir, es que estoy hablando del modelo civilizatorio, no tendemos a consumir lo que disponemos localmente. Por eso es que el petróleo es hegemónico. ¿Por qué? Porque quien más consume petróleo es el transporte. ¿Y por qué el transporte? Porque consumimos lo que no tenemos localmente. Tienen que transportárnoslo. Y ese transporte tiene un costo. La eficiencia energética es un concepto que se denomina comúnmente ahorro energético. O sea, es el máximo uso eficiente de la energía. Al regreso de la pausa,
Comparación de la eficiencia de las diversas modalidades de energía. Las fuentes de energía dan forma al mundo. Toda transición energética implica un cambio del modelo civilizatorio. Mientras tanto, las iniciativas individuales y locales van dando lugar a una mayor toma de conciencia y asimismo una acción que se va expandiendo. Principalmente la energía no renovable que son los combustibles fósiles en su mayoría. Se conocen más petróleo, el gas natural y el carbón principalmente. Aparte de los combustibles fósiles, hay otras fuentes que reciben el nombre de energías limpias, aunque existe la paradoja de que para la puesta en marcha de su proceso productivo se requiere seguir empleando las energías fósiles. De las energías renovables, la eólica, pero también tenemos la solar, entre otras. Tenemos la energía geotérmica, tenemos la energía fotovoltaica, entre otras, ¿no? Pero hablando principalmente de la eólica, bueno, es la que se obtiene de la fuerza de los vientos. Se elaboran unas aspas, estas aspas son movidas por la fuerza del viento. Ellas a su vez tienen una estructura, unos componentes que generan mecánicamente con ese movimiento energía y la transforman en electricidad para el empleo de lo que se requiera, pues. Eso en cuanto a la energía eólica. En el caso de la eólica, la tasa de retorno energético indica que el petróleo es lo principal y su diferencia con el resto de las fuentes es muy amplia. Entonces esto hace que estas energías dependan todas del petróleo también, como combustible base de todo el modelo civilizatorio de toda la sociedad. Entonces la energía eólica se hace un tanto inviable como la energía solar debido a que se hace más costosa. La energía solar, que desde mi punto de vista es la más importante, porque es la que se puede emplear de mejor manera, simplemente que hay que construir las celdas fotovoltaicas. Esa energía es bastante aprovechable, porque tenemos el sol mayormente en el día y aun cuando hay nubes, las radiaciones traspasan. Entonces se puede obtener siempre, en mayor o menor medida, se puede obtener una radiación, una capacidad energética de esta fuente. Está la energía hidroeléctrica, que viene de la fuerza del movimiento del agua. El movimiento del agua, tú lo capturas a través, puede ser de represa, como mayormente conocemos, una represa hidroeléctrica, y con las aspas que mueve la fuerza de esta energía o del agua, se puede generar la energía eléctrica. Entonces tenemos diversidad. La producción de energía atómica requiere procesos de fusión o de fisión nuclear a partir de elementos presentes en la naturaleza. La fisión nuclear es el proceso de separación de núcleos, generalmente grandes. El elemento a intervenir suele ser el uranio. La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno, y sus isótopos, deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. A pesar de los controles, se han producido varios accidentes con amplia liberación de desechos radioactivos en forma descontrolada. El más reciente, ocurrido en 2011 en Fukushima, Japón, así como los accidentes de Chernóbil en Ucrania en 1986, Goiânia en Brasil en 1987, Windscale en Reino Unido en 1957 y el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos en 1979. A veces se acusa a los países que producen petróleo de ser los causantes del cambio climático, como le llaman, o de recalentamiento global, que es importante como le llaman. Sin embargo, el daño no se genera en la producción exactamente, se genera en el consumo, cuando se quema. Y quienes lo queman, pues hacen ver o mantienen en el discurso esa idea de que quien produce el daño es el que extrae el crudo, no el que lo quema. Ese es un problema. Si lo vemos así, entonces entendemos que los países que producen son precisamente los que menos consumen. ¿Ves? Es una cuestión que te hace ver entonces que
las energías para los países que producen petróleo, las energías que llaman alternativas, no son más que energías que complementan la matriz, pero no sustituyen a la fuente principal. Mientras tanto, siguen las emisiones causantes del efecto invernadero y de la crisis climática. Actualmente, quienes más consumen energía no son los que la producen, y son los más renuentes a firmar tratados de cuotas de emisión de gases en tratados como de Kioto o Copenhague. El estudio de las fuentes de energía lleva a concluir que hay una estrecha relación entre el modelo civilizatorio, el desarrollo sostenible y el sostenimiento o cambio de rumbo del modelo civilizatorio. El desarrollo sostenible, de lo que se trata es de sostener el modelo de desarrollo, cueste lo que cueste. No es sostener el ambiente como a veces se cree, no, es sostener el modelo de desarrollo. Al mismo tiempo te plantean una transición. Entonces se plantea que una transición hacia otras fuentes de energía, manteniendo el esquema o el modelo de desarrollo. Eso es lo que no es posible. No es posible. Si quieres mudar o quieres cambiar la fuente principal, tienes que empezar a desconcentrar la población, para empezar. ¿Ves? Tienes que empezar a consumir cuestiones más locales. Porque, ¿cómo transportamos la energía solar? Está donde está. La energía eólica, donde está, ahí está. Tienes que convertirla a una fuente secundaria, que es electricidad, para poderla transportar por líneas eléctricas. Que el desarrollo de cualquier energía alternativa va a requerir del petróleo. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura productiva que tenemos está basada en el petróleo. Entonces vamos a utilizar la infraestructura que tenemos basada en el petróleo para producir otro tipo de energía. Ahí tienes como una suerte de paradoja. No sales del petróleo sin petróleo. La transición energética es una necesidad. El sistema dominante, el sistema de explotación que excede los recursos que necesita el hombre, el ser humano para vivir, la mujer para vivir, está destruyendo también el planeta. Sí necesitamos los combustibles fósiles y su empleo. Debe haber un equilibrio. Sí lo necesitamos, pero también necesitamos el empleo de la energía no renovable y todas estas fuentes. Desde mi punto de vista, la transición energética se debe realizar contemplando todas las fuentes energéticas, una diversificación. Yo lo llamo diversificación de la fuente energética. En cualquier modelo económico, político que se conozca, cualquier pueblo quiera implementar, va a ser necesario el uso de las fuentes energéticas, sean renovables o no. Entonces, el planteamiento debería ser la diversificación de esta fuente. No el empleo de una sola fuente como hace el sistema actual de explotación capitalista que se enfocan en los fósiles, específicamente el petróleo. No, nosotros tenemos que hacer lo contrario. No vamos a dejar de usar el petróleo, lo vamos a seguir empleando, pero de manera más eficiente y de manera diversa, conjuntamente con el resto de las fuentes. La toma de conciencia ha llevado a las personas a convertirse en guardianas ecológicas y a emprender pequeñas acciones como el uso de la bicicleta, con un impacto positivo a pequeña escala. Pero para un abordaje efectivo del impacto ambiental y del agotamiento de las fuentes de energía, hay que tener en cuenta que el problema de fondo es estructural y tiene que ver con la forma de producir y las relaciones económicas, así como la conjunción de factores que constituyen la formación económica y social hegemónica en la actualidad. Por su parte, los pueblos de las naciones menos favorecidas por el reparto capitalista global deben contar con el derecho de velar por la supervivencia planetaria y lograr un marco de relaciones internacionales más justo que garantice su seguridad energética.